Buenas noches, estamos nuevamente aquí conectándonos y te damos la bienvenida. Estamos el último martes de junio. El Señor nos ha permitido tener todo este mes y ha sido una bendición. Sin duda alguna tú has podido disfrutar de no solo de su presencia, sino también de su gracia en los diferentes momentos en los cuales Él te ha permitido vivir. Estamos en este estudio y hoy finalizando este proceso de el Evangelio de Marcos, que hemos venido no estudiándolo de una forma formal en relación a cada uno de sus capítulos, sino más bien nos interesó perseguir ciertos aspectos de la vida del Señor Jesucristo. Y déjame recordarte lo que hemos venido diciendo para tratar de tener una conclusión bastante memorable en relación a todos los martes que hemos venido explicando. Te dije que la filosofía del Señor Jesucristo, desde el momento que inicia su ministerio o de alguna forma lo hace público a todos aquellos que le siguen y a sus discípulos, Él les explica que su filosofía de ministerio es servir. Y él usa esta expresión que el Hijo del Hombre ha venido para servir y no para ser servido. Y esta expresión es la que de alguna manera muy particular el Evangelio de Marcos, que sabes tú muy bien que Pedro es el que le está dictando las experiencias, las vivencias que tiene a este joven conocido como Juan Marcos. Juan Marcos relata a través de las experiencias del apóstol Pedro todo lo que de alguna forma fue el ministerio del Señor Jesucristo. Dentro de ello, el Evangelio de Marcos tiene el énfasis de establecer al Señor Jesucristo como el siervo. Es por eso que la parte más esencial de todo el Evangelio de Marcos se centra o está condensado en el capítulo 10, donde el Señor Jesucristo dice: he venido para servir. Y toda su expresión, en su énfasis, en su ministerio, en su manera de trabajar con las personas, en la actuación o en las actitudes que tiene hacia los que están alrededor de él, está basado bajo esta expresión, el servir. Y he venido explicándote cómo esto tiene también un efecto hasta el día de ahora. ¿Por qué? Porque servir en nuestro contexto muchas veces tiene que ver con una posición de baja estima o de baja valoración en relación a apreciación de las personas. Pero el Señor Jesucristo, en el contexto de su momento y en el uso de la palabra literal en ese momento, que expresa la esclavitud. Y te expliqué que esta palabra servir en toda la Biblia, desde la primera vez que aparece en el libro de Génesis hasta la última vez que aparece en el final del libro de Apocalipsis, o mejor dicho, dentro de todo el contexto de la Biblia, aparece en el mismo efecto con el que se origina en el idioma original, es decir, esclavo. No es siervo como alguien que está teniendo una disposición voluntaria a hacer algo. No, es la expresión de siervo, aquel que está sujeto en el contexto de ese momento, sujeto en contra de su voluntad, haciendo lo que de alguna manera no está en su voluntad, pero por temor a lo que le pueda pasar por no hacerlo, se sujeta a ello. Te expliqué también que nosotros hemos cambiado esta posición ahora. El Señor Jesucristo nos vino a ser libres. Juan capítulo 8, creo que lo entiendes muy bien, donde dice el que está en la verdad los hará libre. Y esa libertad en la presencia de la persona del Señor Jesucristo es lo que nos ha permitido a nosotros, a ti y a mí, gozar de la capacidad de elegir voluntariamente el rumbo, las decisiones, la elección de los pensamientos, la determinación de las cosas que vivimos o que esperamos que puedan suceder en nuestra vida en relación a nuestras propias decisiones. Y una de ellas creo que tiene que ver mucho con el hecho donde ahora en Cristo Jesús hemos decidido ser sus siervos. La misma expresión que en la Biblia aparece en Romanos, en el capítulo 6, hablando de esta expresión de esclavo. Hemos venido a ser esclavos voluntariamente al Señor Jesucristo. Hemos venido a ceder nuestras actitudes,
nuestra forma de pensar, nuestra disposición, nuestra voluntad en conducirnos voluntariamente según sus ordenanzas o sus mandamientos o sus principios, o condicionarnos en sus valores y vivir conforme a lo que la palabra dice. Y esta es de alguna manera expresarlo, que servir no tiene que ver con la acción que haces, sino más bien con la actitud que tienes hacia la manera en cómo tú expresas tu disposición voluntaria a servir en ello. El Señor Jesucristo lo vino ilustrando de una u otra forma, estableciendo particularmente aspectos internos que nacen en la vida de la persona en relación a servir. Hoy quiero llegar al Evangelio de Marcos una vez más, en el capítulo 9, y quiero que veas el versículo 33. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 33. Para ti que acabas de conectarte, te doy la bienvenida a este tiempo donde estamos tomando para hablar de la Biblia en Marcos, y estamos en el canal o en la página de Facebook de Osana, y te damos la bienvenida. Si estás viéndonos en YouTube, también te damos la bienvenida. Soy Javier Chávez, pastor de iglesia Osana, y estamos estudiando la última parte de lo que es nuestra serie de hablar del servicio en relación a la persona del Señor Jesucristo. Y hoy quiero que veas el capítulo 9, el versículo 33. Voy a leer desde el versículo 33 y voy a llegar hasta el versículo 37. Dice así: Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor Jesucristo está tomando otra vez el momento para hablar acerca de la actitud que deben de tener los que están interesados en liderar el grupo de personas o las masas en este caso. Sus discípulos han tenido una conversación en el camino, y que creo que lo puedes registrar en Mateo capítulo 20, en el versículo 20, que es la misma conversación que tienen en este momento, la misma conversación que aparece en Marcos capítulo 10, donde él expresa su filosofía de ministerio. Esta es como el momento previo a lo que de alguna forma es esta escena donde él habla acerca de su filosofía de trabajo en el ministerio, el Señor Jesucristo. En este momento, el Señor Jesucristo, como cualquier otro, ha observado el diálogo quizás no solo interesante, sino quizás agresivo de rivalidad y de disputa en relación a quién va a ocupar una posición en el reino de Dios cuando el Señor Jesucristo lo establezca. Todo eso es lo que está girando en la mente de sus discípulos. Obviamente el Señor Jesucristo, entendiendo lo que está sucediendo y permitiéndole a sus discípulos que se puedan explicar en las inquietudes que tienen por lo que han venido disputando o hablando en relación a lo que son sus expectativas, Él les da la oportunidad y les dice: ¿qué es la conversación que tienen ustedes? Cuéntenme. Sus discípulos obviamente en este momento no hablan, no expresan esto, sino que él toma en este momento y explica. Dice ahí el versículo 35: entonces él se sentó y llamó a los 2 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Te recuerdas? Es lo que miramos al principio de esta serie. Te recuerdo una vez más, es un aspecto devocional. No estoy yendo a muchos textos de la Biblia, porque la idea es nada más centrarnos en el principio en cuanto a la disposición que uno debe tener a entender lo que ahora somos delante de Dios como sus servidores. Y en este momento el Señor
Jesucristo está tomando la oportunidad para establecer uno de los elementos más significativos en relación a lo que es la vida de desarrollo personal. Y creo que has oído decirme en todos estos martes que ahora el servir a las personas es darle valor, es agregarle valor. Y no tiene que ver tanto qué es lo que haces o cuánto haces o a quién le haces, sino más bien es esta disposición de reconocer a la persona independientemente quién sea, el darle el derecho de que tú le puedas servir. Y esto genera estima, genera valor. Hoy en día es una expresión muy, muy valiosa porque todos están buscando una de otra forma establecer un crédito, un lugar en el corazón, en la mente de las personas. Y una de estas maneras es servir. Dar tu disposición, ponerte a las órdenes, lo que te expresé la vez pasada. El Señor Jesucristo dijo en pocas palabras, he venido para servir, es decir, estoy a tu disposición, dime qué es lo que puedo hacer, qué te interesa que yo pueda hacer por ti. En este momento el Señor Jesucristo establece que el rango de valores está invertido. El primero no debería ser el que tenga el derecho a las cosas, sino el último. Dicho de otra manera, aquel que se mira con la disposición de encontrarse en un lugar de prominencia, debe tener una actitud de ser el que sea el que les ayude a todos los demás. Y creo que este es un elemento esencial hoy en día. Si te miras como una persona que puede agregarle valor a otros, ayudarle es un elemento. Ayudarle a las personas a salir adelante en su vida, a desarrollarse personalmente, a encontrar el rumbo en sus propias vidas. Esto es un elemento muy esencial, ayudar a las personas. Por eso el Señor Jesucristo está estableciendo que lo primero que hace una persona que quiere desarrollarse ante los demás, debe de ayudarles. Y creo que tú conoces muy bien que este mundo es un mundo egoísta. Y estamos envueltos en una burbuja de que nos ensimisma en relación a nuestros intereses y no a los intereses de los demás. Nosotros somos los primeros, los segundos, los terceros y los últimos. Muy pocas veces estamos pensando en torno a las otras personas. Estamos pensando en torno a nuestra propia familia, en torno a nuestros propios beneficios, en torno a nuestra propia realidad, en relación a lo que puede ser beneficio, en el valor, el significado, la importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay nadie que reconozca lo importante que es. El Señor Jesucristo está diciendo en este momento, el que quiera tomar el liderazgo o la prominencia, o ser el principal, o tener una jerarquía en relación a todos los demás, debe pensar en ayudarle a los otros. Y creo que este es muy esencial. Creo que hay mucha gente alrededor tuya, alrededor mía, que necesita que tú le ayudes. Probablemente no estamos hablando en lo económico solamente. Quizás hay gente que necesita que tú le ayudes de esta manera, pero mucha gente no necesariamente necesita esta clase de ayuda. Necesita otro tipo de ayuda, ayuda de asistencia que le acompañen, que en el proceso de mejorar su propia vida, de mirar un entorno totalmente diferente en el que se encuentra, asesoría en cuanto a conducir su vida, ayuda en cuanto a aprender algunas áreas que de alguna forma están desposeídos en relación a estas cualidades que deben de ser parte de un desarrollo personal. Es por eso que creo que el crecimiento y el desarrollo personal hacia la madurez en Cristo está basado en que uno anticipe el verse como alguien que les provee de valor. Y proveer valor a la vida de una persona es ayudarle. Es pensar de qué manera puede ayudarle lo que puedo hacer. Se dice que muchos de los grandes genios en la historia siempre pensaron en ayudar a otros, no ayudarse a sí mismo. Siempre estaban pensando lo que voy a hacer, qué beneficio va a traer a todos los demás. Y creo que esto es algo muy, muy valioso.
Los créditos y las remuneraciones vienen como un segundo elemento. Lo más importante es cuando hay alguien que pone a otro como algo de valor para sí mismo. Y creo que este es el principio de amar al prójimo también. Por eso el Señor Jesucristo está hablando a sus seguidores, como tú y como yo en este momento, el considerarnos que servir es algo que agrega valor a la vida de las personas. Probablemente quizás te deberías de preguntar tú, ¿a quién puedo ayudarle hoy? ¿A quién le puedo ayudar a crecer, a desarrollarse, a ser una mejor persona, a salir adelante en su propia vida? ¿De qué manera puedo echarle la mano? ¿De qué forma puedo ayudarle a que pueda salir de la situación en que se encuentra? Y creo que hay mucha gente dentro de la realidad de esta vida que necesita personas que le acompañen en el proceso de salir adelante. Y el Señor Jesucristo está estableciendo un parámetro de ello. Pero déjame mostrarte un elemento que Él va a tomar como una ilustración visual. Él va a tomar a este niño, no sabemos quién es, no sabemos ni el nombre del niño, no sabemos ni los papás que tenía este niño. Es más, déjame darte un dato histórico importante en relación a la niñez en el primer siglo. Nosotros tenemos ahora un concepto de la niñez totalmente diferente de lo que había en el primer siglo. En el primer siglo el niño no tenía el lugar de importancia, de valor y particularmente de estima como ahora en este momento. Los niños en el primer siglo eran traídos a este mundo y abandonados a la misma vez, porque tener hijos implicaba un sacrificio más allá de lo que de una forma implicaba vivir para esta persona como un desarrollo natural. Tener un hijo desafiaba a la persona a tener más cosas de responsabilidades para poder sustentar una boca que darle de comer. Por eso se dice que en el primer siglo habían muchos niños en las calles. Muchos niños morían en las calles, muchos niños estaban sin padres en ese momento. Nosotros miramos este relato desde la óptica de nuestra perspectiva, pero necesitas mirarlo desde la perspectiva del Señor Jesucristo. Él está haciendo que el niño venga aquí porque muchos niños eran rechazados. Hay un momento con sus discípulos que están impidiendo que los niños lleguen. Y no es porque el Señor Jesucristo no quiera que lleguen, no, sino porque eran molestos, eran incómodos, eran niños de la calle, vagabundos, que no tenían padres, que no tenían un lugar donde vivir, que no tenían quien les alimentara. En este momento Él está trayendo a escena algo de la realidad del momento y lo está presentando ante ellos, que de una forma es un elemento visual que va a golpear la mente de sus oyentes y de sus propios discípulos en relación a la posición que están aspirando ellos. Y observa lo que está diciendo en el versículo 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este. Si me has seguido en esta analogía, es decir, que no tiene una posición, que no tiene un respaldo, que no tiene nadie que se interese, que no tiene un valor en sí mismo, es decir, que no tiene nadie que le estime. Dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y creo que esta es una de las expresiones relevantes en este texto, porque le está hablando acerca de la actitud que debe tener la persona para encontrarse con la persona del Señor Jesucristo. La actitud que uno tiene ante el Señor Jesucristo debe ser una actitud de un niño necesitado, de un niño que se encuentra en la realidad desposeído de todo lo que de alguna forma anhela y desea y no existe en su propia vida. Y lo primero es la actitud. Trae a sus discípulos, trae visualmente al niño, y a ellos les está diciendo en el contexto del desarrollo
del proceso de una persona importante, debe de tener una actitud como de un niño, es decir, manejable, conducible. Debes tener una actitud abierta para aprender y dispuesto para poder ser orientado. Y creo que este es algo importante para ti y para mí. No importa la edad que uno tenga y no importa el trasfondo que uno posea, lo más importante que llega a cambiar la vida de una persona es la actitud que tiene ante el Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Y este es el momento esencial para la vida de todos aquellos que buscan un nivel de importancia en la vida de otros. Es la actitud que se tiene ante los demás. Y los niños es la mejor ilustración. Él dice, si puedes venir hacia mí, con esta actitud donde yo te puedo conducir, yo te puedo enseñar, donde me permites que yo pueda orientarte y donde me permites que yo pueda dirigirte hacia donde debes de ir, entonces eres como un niño, conducible, manejable, direccionable. Y observa lo que dice. Y les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor Jesucristo está diciendo, alguien que me recibe y recibe a este niño como me recibe a mí, entonces es aceptado en mí como mi Padre. Es decir, es involucrado en este círculo de familia que no se posee en este momento. Él está hablando de este proceso de apertura y de involucramiento a la relación personal. Creo que esto es básico para ti y para mí. Creo que el valor que las personas llegan a tener en la vida de otro es cuando lo haces cercano a ti, lo más cercano a ti. Cuando se pierden las barreras. Cuando se botan los prejuicios y le permites a alguien acercarse para que también pueda ser tratado de la misma manera como has sido tratado tú. Y el mejor ejemplo es en este momento como la adopción de este niño. El Señor Jesucristo dice, si alguien recibe a este niño, entonces mi papá también lo va a recibir. Y si alguien recibe a este niño como me ha recibido a mí, también Dios le recibe a él como a mí me ha recibido. Y creo que este es algo muy, muy esencial. No solo tiene que ver con relaciones personales, y aceptación y desarrollo en la vida de las personas, sino tiene que ver mucho con este elemento donde tú botas las barreras que impiden que otros puedan acercarse. Y creo que es en este momento una de las barreras era que eran niños molestos. No tenían padres, no tenían trasfondo, no tenían ningún vínculo afectivo con los que estaban ahí. Eran niños de la calle. El Señor Jesucristo les está invitando a que sea parte del círculo de ese momento, le da un valor, le da una importancia y además de ello establece la aceptación de Dios ante la actitud que tiene esta persona. Y creo que esto es la esencia de ello en este momento. La actitud que tienes no solo es aceptada por otros, sino respaldada por Dios también. Una actitud de humildad, una actitud donde tú estás dándole lugar a las otras personas, donde obviamente este elemento tan complicado para ti y para mí de aceptación, de dar más allá de lo que se nos pide, de poner la mejilla ante el que nos ofende y estar siempre abiertos a pesar de las circunstancias y las situaciones que de una u otra forma se han experimentado. Y esta actitud es la que nos permite crecer, la que nos permite desarrollarnos. Y creo que tú y yo estamos interesados en esto. Creo que lo que más nos interesa es desarrollar la madurez espiritual
en la vida nuestra y se desarrolla cuando tú vienes y le ayudas a otro. Cuando botas tus barreras, cuando quitas tus prejuicios, cuando das el paso hacia adelante, aun cuando la persona no lo haya dado, y te das por interesado en la vida de otras personas. Pero te recuerdo, estamos en un mundo egoísta. Y no solo egoísta, sino que sus valores también es orgullo. Y una de las partes complicadas de nosotros los seres humanos es que nuestra dignidad es más alta que nuestros valores. Y a veces nuestros valores pueden ser muy reales, pero muy pequeños ante la dignidad de quién soy. Y creo que este es el momento donde el Señor Jesucristo está haciendo un giro en la vida de sus discípulos, cambiando el concepto de pensamiento de ser más. Les está llevando, si quieren ser más, tienen que ser el último. Y para ser el último tienen que ser como un niño que se deja conducir, que se deja dirigir y a la vez que se sitúa en la condición de alguien que no tiene valor ante la sociedad en ese momento. Y creo que es algo difícil. Yo creo que para ti y para mí es algo no muy digerible, tan fácil, porque estamos en un mundo donde nuestros valores y nuestros derechos, nuestras exigencias son más cada vez. Y cuando alguien viene y trata de sobreponerse ante nosotros, entonces están los conflictos. Pero creo que esta es la medida de un valor más sublime o más alto que todo ello. Y creo que es el valor de la humildad. Y déjame darte un texto nada más. Ven a Romanos al capítulo 12, en el versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. El apóstol Pablo va a establecer una actitud o como un parámetro para aquellos que quieren ser usados con sus capacidades o sus habilidades por Dios. Y mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo está presentando de que la manera en cómo la persona piensa de sí mismo establece cómo se mira en relación a todo lo demás. Y creo que este es el momento donde el Señor Jesucristo sitúa al niño. ¿Te miras como un niño? Con las características, con las condiciones, con la vida de un niño. Probablemente tú dices, hermano, es que los niños ahora han cambiado. No han cambiado, han sido siempre de la misma naturaleza. Estos niños, sin duda alguna, sin tener una dirección de padres, sin tener una educación de tutores que les dieran un lugar de importancia, crecen a lo salvaje, con imprudencias, con faltas de respeto, con mañas, con actitudes negativas, con aspectos que no son aceptables. Pero el Señor Jesucristo en este momento los está trayendo a la escena, no por lo que ya entendemos que es la naturaleza humana, sino por la actitud manejable que se tiene en relación a esta persona. ¿Y sabes por qué? Porque la manera de verse ante los demás probablemente es diferente en la manera en cómo nosotros nos vemos ante los demás ahora. Y creo que ese es un principio muy, muy esencial. El Señor Jesucristo establece en este momento, yo diría, la parte vital
y terminando esta serie, creo que es lo mejor que podemos tener para cerrarla y pensar que el crecimiento o el desarrollo al cual aspiramos en nuestra propia vida, el servir o alcanzar niveles diferentes en el cual nos movemos, está siempre centrado en ti y en el interior de tu propia persona, en relación a todo lo que está alrededor tuyo. La manera en cómo tratas a las personas, la manera en cómo las miras, la manera en cómo las valoras, la manera en cómo reaccionas ante ello, la estima que les das, el lugar que pueden tener en tu mente o en tu corazón, está basado no en respuesta a lo que hacen, no en respuesta a quiénes son, no en respuesta a lo que se puede obtener, sino más bien en respuesta a lo que estamos o a lo que hay internamente en cada uno de nosotros. Y creo que esta es una actitud de siervo. El Señor Jesucristo es el modelo de esta característica. Vino para servir y no para ser servido. Y creo que sabes muy bien que en este transcurso de su ministerio, lo que menos recibió fue elogios, estima, reconocimiento, apreciación, valoración y brazos que le recibieran, ninguno. Todo fue rechazo, odio, distanciamiento, negatividad, resentimiento, malestar. Sin embargo, él no cambió la actitud que traía, una actitud de servir. Creo que este es el mejor modelo que podemos tener. No importa, no está basado quiénes están alrededor de nosotros que sacan lo mejor de nosotros. No, está basado en lo mejor que tenemos nosotros que damos a los que están alrededor de nosotros. Y creo que este es el momento en que el Señor Jesucristo lo presenta. Oramos. Señor, estamos delante de ti en esta tarde y te damos las gracias por la oportunidad que nos han dado de ir por este proceso de Marcos y estudiarlo, mirarlo y meditarlo, Señor. Te rogamos por cada uno de nosotros que nos ayudes en este proceso de aprender, de ser tus seguidores y de servirte a ti, Señor, dándole valor a otras personas. Agrega a tú, Señor, a nuestra vida los elementos que se requieren para avanzar, para servir y desarrollarnos mejor. En los méritos tuyos oramos, Jesús. Amén. Y amén. Nuevamente te doy las gracias, hermano. Estamos cerrando, como te dije, este momento, el estudio de Marcos. Estamos clausurando esta serie que creo que te ha ayudado de diferentes ópticas a poder verte como una persona sirviendo al Señor Jesucristo en perspectiva a los demás y que esto les agrega valor a la vida de ellos. Así es que te animo a que continúes compartiendo estos videos, ya sea en YouTube o en Facebook. Comparte los demás, porque yo estoy convencido que alguien que necesita oír lo que estoy enseñando lo va a recibir. Y tú eres el canal, el medio para poderlo hacer. No te desconectes, conéctate el jueves una vez más. Estamos los jueves a las 7 de la noche. Vamos a estar terminando también la serie que estamos estudiando los jueves. Y posteriormente nos vemos el domingo, primero Dios, en la tarde a la 1:30 en el local de la iglesia Osana. Dios te bendiga. Te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso, que lo que estábamos viviendo no ha salido de sus manos.